principal fuente de divisas asfixiada. Petróleos de Venezuela no logra producir más de 700.000 barriles e incluso hay datos de que este mes se produjeron menos de 400.000. Para hablar sobre cuáles son las perspectivas económicas para lo que queda de este año 2019, saludamos a Luis Bárcenas, quien nos acompaña el día de hoy en nuestro estudio. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, es un placer estar acá. ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos 3 meses, cuando vemos una industria petrolera asfixiada y una Venezuela que sigue en hiperinflación y con lo que ustedes llaman dolarización de facto? Sí, bueno, ciertamente nosotros esperamos que de alguna forma, como bien tú decías, este deterioro en la producción petrolera continúe. De alguna forma, las nuevas sanciones han impuesto mayores limitaciones a PDVSA, no solo para producir directamente petróleo, sino para importar los insumos necesarios para su producción y obviamente también limita de alguna forma la capacidad que tiene para colocar el petróleo, es decir, limita la capacidad que tiene el gobierno básicamente de generar divisas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy probable que en términos brutos la producción siga disminuyendo tal vez a un ritmo menos agresivo de lo que hemos visto en los últimos meses, pero es probable que en promedio PDVSA esté produciendo un poco más de 1 millón de barriles, estamos hablando de 500.000 barriles menos en promedio de lo que producía el año pasado. Así que eso ya de por sí impone una restricción muy grave a la generación de divisas, impone una restricción adicional a el mercado importador, no solo al sector privado, porque ya el sector privado se ve afectado por cómo ha venido evolucionando la economía, por la contracción de la economía que ya acumula más de casi 4 o 5 años, sino también por la poca capacidad que tenga el gobierno precisamente de usar esas divisas que obtenga el sector petrolero en importación de bienes esenciales y medicinas o aquellos insumos que han alimentado todo el esquema de bonificaciones directas. Así que conjunto a la caída de la producción petrolera, vemos una caída importante en la importación para los próximos meses. Podemos estar hablando de algo cercano o por encima del 40% menos respecto a lo que se importó el año pasado, y eso obviamente va a terminar impactando en la generación de bienes y servicios internos, que esperamos no sea inferior, la caída sea de al menos un 40% en la producción total de bienes y servicios de la economía respecto al año pasado, ¿no? Ahora, hablas de una reducción y una limitación en las divisas que puede obtener el Estado a través de la renta petrolera. Sin embargo, se habla de una dolarización de facto. ¿De dónde vienen esas divisas? Sí, bueno, hay que entender que en cierta parte muchas de esas divisas ya estaban acá y de alguna forma su flujo estaba de alguna forma limitado por todo el contexto o toda la regulación del mercado cambiario. Eso cambió a partir del segundo semestre del año pasado, cuando sale este nuevo convenio cambiario, en donde se permite digamos, la libre circulación, por darle un término, a las divisas que en cierta medida están en la economía. Ya el sector privado tenía un acervo importante de divisas y de alguna forma ese cambio en la regulación permite que ahora, si todos los entes están de acuerdo, es legal hacer las transacciones más regulares en divisa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no hay que descartar también fuentes, digamos, poco ortodoxas, ¿ok? Estas ventas, digamos, no oficiales de gasolina a través de la frontera también ha sido un inyector importante de divisas, sobre todo en los estados fronterizos. También, de alguna forma, el uso de la venta del oro que empezó a implementar el gobierno del presidente Maduro tras todas las restricciones en la generación de divisas, todas las limitaciones que viene enfrentando en materia de endeudamiento externo, es incapaz, con los niveles que presentamos ahorita, de levantar deuda fresca de los mercados internacionales. Así que esos han sido básicamente los mecanismos en los cuales esta dolarización informal, una dolarización transaccional, que no es más que la respuesta a la hiperinflación, ha surgido, ¿okay? Básicamente esas son las fuentes que han alimentado en gran medida ese flujo. Es decir, pero también hay una parte de las divisas que están circulando en el país que pueden ser producto de actividades criminales o al margen de la ley. Es probable, recordemos de nuevo que, y lo reconocía el mismo gobierno cuando se inició el año pasado este plan de prosperidad y recuperación económica. El mismo gobierno reconocía que había un flujo importante de divisas que no percibía directamente el Estado, producto del tráfico de gasolina, ¿okay? De hecho, eso fue uno de los pilares fundamentales considerados en ese plan, que lamentablemente no se llevó a cabo, con toda esta incertidumbre que se generó frente a un precio de la gasolina interna que al final no sabemos cuánto vale localmente. Entonces, de alguna forma, ya eso te da a entender que el gobierno sabía y reconocía que había un flujo importante de divisas
que no eran generadas de forma lícita, ¿ok? Y básicamente uno de los mecanismos tradicionales poco legales que ha generado divisas en el país en los últimos años ha sido precisamente ese tráfico de gasolina, precisamente valiéndose de ese precio tan irreal que se le ha cobrado al combustible local, ¿no? Ahora bien, tenemos ya 2 años en hiperinflación, se cumplen justamente en este mes de octubre. La carrera para frenarla o reducir ese índice de inflación diario, ¿la está ganando el gobierno o sigue siendo supremamente difícil controlarlo? ¿Por cuánto tiempo se puede extender? ¿En qué escenario estamos? ¿Tipo Nicaragua, tipo Bolivia, de esas naciones suramericanas y latinoamericanas que vivieron procesos hiperinflacionarios? Sí, yo creo que en cierta forma el gobierno ha logrado mitigar el crecimiento de precios, sin embargo no ha atacado el problema de fondo, que es que el venezolano recupere la confianza por su moneda, ¿ok? Y en ese sentido estamos en las experiencias históricas de esos planes fallidos del mismo caso argentino o los mismos, el caso brasileño previo a lo que fue el exitoso plan del Plan Real. Estamos en medio de un proceso en el cual el gobierno ha hecho ajustes muy agresivos sobre la capacidad que tiene el venezolano de consumir y de alguna forma frenar las presiones de demanda y con ello frenar la presión de precios. Eso mismo, al montar el mecanismo antiinflacionario en base a una contracción de demanda, una contracción del consumo que ya es aguda, producto de todos los mecanismos que ya conocemos, el mayor encaje bancario, los mayores tributos o el pago acelerado de tributos, eso en sí mismo no es sostenible con una economía tan pequeña. ¿Por qué? Porque en una forma eso te puede generar tensiones sociales, inclusive te puede generar tensiones políticas. Nosotros pensamos que incluso con las nuevas sanciones, con todas estas restricciones en la generación de divisas, es muy probable que el gobierno en los próximos meses reactive ese financiamiento monetario que tanto ha alimentado la inflación en los últimos años, un poco para apaciguar esas tensiones de las que hablaba, y eso va a generar, como el venezolano aún desconfía del bolívar, va a generar un refugio hacia la divisa, va a generar mayores presiones cambiarias y por ende va a generar mayores presiones inflacionarias. Así que lo que vemos ahorita es simplemente una inflación desacelerada momentáneamente, pero con un mecanismo que lamentablemente no es sostenible por lo que ya expliqué. Y puede ser un efecto rebote, como lo llaman en las dietas, que en la medida en que haces esos esfuerzos tan grandes, cuando ganas peso, lo ganas muchísimo más elevado. Esa curva hiperinflacionaria puede ser muchísimo más elevada. Ciertamente, ciertamente. De hecho, inclusive si lo vemos desde el punto de vista cambiario, recordemos que el tipo de cambio es un precio más y es también, y va acorde en una fracción menor, pero va acorde a cómo crecen los precios. Nosotros vimos que en apenas un mes, con esos incrementos inusitados en la cantidad de dinero que había en la economía, el tipo de cambio prácticamente se duplicó o más que se duplicó. Es decir, hubo una sobrereacción del tipo de cambio producto de la necesidad que tiene el venezolano por refugiar en los pocos bolívares que tiene en un activo que sí valen o por lo menos sí le protegen el valor de su dinero en el tiempo. Entonces ahorita todo flujo que genere el Estado y que vaya a la población o que vayan a las firmas, a las empresas, con la percepción de pesimismo que tienen las empresas y esas firmas, hoy en día es muy probable que esa compra de divisas sea mucho más agresiva. Es muy probable que la compra de otros haberes que te permitan salir de los bolívares sea mucho más agresiva y se genere ese efecto rebote del cual habla. Así que es previsible que la inflación incluso pueda crecer en los próximos meses a ritmos superiores a lo que hemos visto. Luis, nos corresponde hacer una breve pausa, pero al regreso me gustaría